¿Alguna vez te has sentido fuera de lugar en medio de una multitud, como si caminaras en un mundo que no fue hecho para ti, pero al mismo tiempo, en tu interior, supieras que hay una fuerza que nadie más posee? Esa sensación de no encajar, de vivir en un ritmo distinto, no es una debilidad. Es, en realidad, la señal de que tu aura es distinta, más profunda, más poderosa. Marcus Aurelius, el emperador filósofo de Roma, escribió en sus meditaciones que el verdadero poder se expresa en la calma, no en el ruido, no en la búsqueda desesperada de atención, sino en esa tranquilidad inquebrantable que nace de conocerte a ti mismo. Y es justamente allí donde comienza este viaje, en la convicción de que no necesitas imitar a nadie para brillar. Vivimos en un mundo donde todo empuja hacia afuera. Las redes sociales exigen mostrar, demostrar, exagerar. Pero lo que define a los hombres y mujeres de espíritu fuerte no es la exhibición, es la presencia. La presencia no se explica, se siente. No necesita aplausos, ni likes, ni validación. Como un árbol milenario que crece en silencio, tu fuerza no está en lo que gritas, sino en lo que transmites sin hablar. Imagina entrar en una sala llena de voces. Todos intentan llamar la atención, competir con palabras, con gestos, con máscaras. Y de repente, alguien entra sin decir nada, simplemente caminando con serenidad. Ese alguien no necesita imponerse, porque su sola calma obliga a todos a mirar. Ese alguien podría ser tú. La sabiduría estoica nos enseña que el valor no está en los escenarios, ni en los títulos, ni siquiera en los logros que otros puedan medir. El valor está en la disciplina con la que domas tu mente, en la firmeza con la que sostienes tus principios, y en la paz con la que enfrentas lo inevitable. El estoico no busca destacar, busca ser íntegro. Y la integridad siempre brilla, incluso en la sombra. Pregúntate, ¿cuántas veces has sentido que, aunque no hables, los demás se incomodan a tu alrededor? No porque seas hostil, sino porque tu serenidad les recuerda lo que ellos mismos han perdido. La capacidad de estar consigo mismos. Esa es la primera marca de un aura poderosa. No te esfuerzas en impresionar. No necesitas convencer. Simplemente eres. Y ese ser, cuando está enraizado en la virtud, transforma todo a su paso. Marcus Aurelius llevaba sobre sus hombros el imperio más grande del mundo, y sin embargo, en sus escritos íntimos, no hablaba de poder, ni de conquistas, ni de riquezas. Hablaba de soportar la adversidad, de mantener la calma ante la desgracia, de recordar que la vida es breve y que nuestra misión no es buscar aplausos, sino vivir conforme a la razón y a la naturaleza. ¿No es esa la mayor prueba de fuerza? Tener todo, y aún así elegir la humildad y la serenidad. Hoy, tú no gobiernas un imperio, pero gobiernas algo aún más desafiante. Tu propio corazón, tu propia mente. Y quien domina su interior, domina cualquier circunstancia externa. Este es el llamado que quiero hacerte en este inicio. No temas ser distinto. No temas sentir que no encajas. Esa incomodidad es el reflejo de tu singularidad. Los hombres y mujeres que cambian la historia nunca fueron aquellos que siguieron al rebaño, sino quienes se atrevieron a caminar en silencio por un sendero propio. El aura poderosa de la que hablaremos en este viaje no se mide en miradas, ni en reconocimiento social. Se mide en tu capacidad de mantenerte firme cuando todos tiemblan, en tu decisión de guardar silencio cuando todos gritan, en tu valor para caminar solo cuando todos siguen la multitud. Esa es la verdadera esencia del estoicismo. Esa es la semilla de tu grandeza. Y si has sentido que no encajas, si has experimentado que tu silencio incomoda, si has percibido que tu paz genera preguntas en otros, entonces, escucha bien, no eres débil, no estás perdido, estás en el camino de los fuertes, porque la verdadera fuerza, como decía Marco Aurelio, no necesita palabras para imponerse. La verdadera fuerza se reconoce en la mirada tranquila, en los pasos firmes y en el alma que, en medio del ruido del mundo, sigue escuchando su propia voz interior. Hoy, quiero invitarte a descubrir esas señales, esos 9 rasgos que marcan la diferencia entre alguien común y alguien con una aura poderosa.
Prepárate para un recorrido que no solo te dará respuestas, sino que también te pondrá frente al espejo de tu propia grandeza. Recuerda esto: el mundo no siempre entenderá tu calma, ni tu silencio, ni tu independencia. Pero no es el mundo quien dicta tu valor. Ese valor lo decides tú, con cada pensamiento, con cada elección, con cada momento en el que eliges la virtud por encima del ruido. Así comienza este viaje. Un viaje no hacia afuera, sino hacia adentro. Un viaje de reconocimiento, de despertar y de confirmación. Tú no eres como los demás, y eso no es un problema, es tu mayor fortaleza. Vivimos en una época donde el ruido se confunde con poder, donde muchos creen que cuanto más fuerte hablen, cuanto más presuman, cuanto más ocupen el espacio con gestos y palabras, más influencia tendrán sobre los demás. Pero, ¿es eso realmente poder? Marcus Aurelius, en medio de las guerras, las intrigas y las presiones de un imperio inmenso, descubrió una verdad que todavía resuena con fuerza 2000 años después: el verdadero poder se encuentra en el silencio. El silencio no es ausencia. El silencio es presencia. Es la expresión de una mente que no necesita imponerse, porque ya se gobierna a sí misma. En una plaza ruidosa, todos los pregoneros buscan clientes a gritos, pero basta un músico tocando una melodía serena para que la multitud se detenga. Así funciona también el espíritu humano. El ruido puede impresionar por un instante, pero solo la calma permanece en la memoria. El silencio revela dominio interior. Quien sabe callar en el momento justo demuestra que ha conquistado algo más valioso que el aplauso, ha conquistado sus propios impulsos. Porque cualquiera puede hablar, cualquiera puede gritar, cualquiera puede llenar el aire de palabras vacías. Pero callar cuando todo empuja a reaccionar, detener la lengua cuando la rabia arde en el pecho, escuchar incluso cuando uno podría imponerse. Eso es poder auténtico. El estoicismo siempre enseñó que el hombre sabio no es esclavo de las circunstancias ni de las emociones momentáneas. Cuando eliges el silencio, no es debilidad, es elección consciente. Es mirar a los ojos al mundo y decir: no necesitas mi reacción. Yo decido cómo responder. Ese es el terreno donde florece la verdadera libertad. Piensa en las figuras que más han marcado tu vida. ¿Eran acaso los que siempre hablaban de sí mismos, los que interrumpían, los que buscaban ser el centro de todo? Seguramente no. Seguramente recuerdas a aquellos que escuchaban, que con pocas palabras daban respuestas profundas, que transmitían confianza sin necesidad de levantar la voz. Esa es la huella del silencio. Deja marcas invisibles que el tiempo no borra. Marcus Aurelius escribió que la calma es invencible cuando se apoya en la razón. En su vida diaria, rodeado de generales, senadores y consejeros, él no competía con discursos interminables. Sus meditaciones nos muestran a un hombre que hablaba primero consigo mismo, que escuchaba su propia conciencia antes de abrir la boca. Esa práctica es la que convierte el silencio en un escudo. El silencio también es una disciplina. No se trata de ser mudo, ni de reprimir la voz por miedo. Se trata de discernir qué merece ser dicho y qué no. En un mundo donde todos hablan sin pensar, guardar silencio es un acto revolucionario. Mientras otros buscan ser escuchados a toda costa, tú eliges valorar cada palabra como si fuera oro. Y cuando hablas, tu voz resuena con un peso que ningún grito puede alcanzar. Hay un proverbio que dice: el trueno hace ruido, pero es la lluvia la que hace crecer las flores. El ruido puede llamar la atención, pero solo la calma transforma. Lo mismo ocurre con tu aura. No brilla porque hablas más alto, sino porque tu silencio refleja profundidad. El silencio también es un refugio. En él encuentras claridad, orden, fuerza. Los estoicos sabían que la mente necesita momentos de retiro, espacios donde las voces externas se apagan y solo queda la propia razón. Allí se revela lo esencial. ¿Quién eres? ¿Qué deseas? ¿Qué estás dispuesto a defender? Y desde ese centro interior, vuelves al mundo con firmeza renovada. Hoy, más que nunca, necesitamos ese refugio. El ruido digital, la prisa diaria, la presión de compararnos constantemente nos alejan de lo que realmente importa. Practicar el silencio no es solo callar la boca, es callar la mente. Es aprender a observar sin juzgar, a respirar sin ansiedad,
a estar sin necesidad de justificarte. El silencio incomoda a quienes no lo conocen. Cuando permaneces sereno, quienes viven atrapados en la agitación sienten un espejo incómodo frente a ellos. Se preguntan por qué no corres, por qué no gritas, por qué no necesitas lo mismo que ellos buscan con desesperación. Y allí se revela tu aura. Eres distinto porque no te mueves al ritmo del ruido, sino al compás de tu propia razón. Ser dueño de tu silencio es, en última instancia, ser dueño de tu vida. Cada vez que eliges callar cuando podrías discutir, cada vez que escuchas cuando podrías interrumpir, cada vez que decides esperar en lugar de precipitarte, refuerzas tu dominio interior. Y ese dominio, como bien sabían los estoicos, es la única forma de poder que nadie puede arrebatarte. Recuerda, no es el ruido lo que cambia el mundo, es la firmeza silenciosa de quienes se mantienen fieles a su propósito. Marco Aurelio no necesitaba proclamas rimbombantes, necesitaba disciplina, reflexión y una calma inquebrantable. Y esa calma, multiplicada en cada acción, sostuvo a todo un imperio en tiempos de tormenta. Tú también tienes esa capacidad. No importa cuán caótico sea tu entorno, cuántas voces quieran arrastrarte, cuántos intenten provocarte, tu silencio será siempre más fuerte que cualquier grito, porque nace de un lugar que nadie más puede tocar, tu interior. Así que no subestimes el poder de callar. No lo veas como debilidad, sino como arte. El arte de gobernarte, el arte de escuchar, el arte de transmitir más con una mirada tranquila que con 1000 palabras apresuradas. Ese arte es la primera piedra de un aura que no se olvida, de una fuerza que no necesita demostrarse. Y ahora que has comprendido la esencia del silencio, estás listo para descubrir la siguiente señal. Cómo tu calma puede convertirse en un espejo que obliga a los demás a enfrentarse con su propia verdad. Porque el silencio no solo te transforma a ti, también transforma a quienes se atreven a mirarte. Hay algo misterioso en la serenidad auténtica. No necesita hablar, no necesita convencer, no necesita imponerse. Y sin embargo, provoca un efecto poderoso en los demás. Cuando tu energía se mantiene en calma, cuando tu presencia no se altera por la prisa ni por el ruido, las personas a tu alrededor sienten un espejo incómodo. No es tu intención desafiarles, pero tu quietud revela lo que ellos mismos intentan ocultar. Sus temores, sus contradicciones, sus batallas no resueltas. Este fenómeno no es nuevo. Los estoicos lo conocían bien. Epicteto enseñaba que no controlamos los actos de los demás, pero sí la manera en que elegimos vivir. Y cuando alguien vive desde la serenidad, esa sola actitud se convierte en una lección silenciosa. Tu calma es un recordatorio constante de que la vida podría ser más simple, más ordenada, más libre. Y ese recordatorio, aunque bello, incomoda a quienes aún no se han atrevido a mirar hacia adentro. Imagina una conversación en la que todos compiten por tener la razón. Las voces se elevan, los argumentos chocan, las emociones hierven. En medio de ese torbellino, tú eliges escuchar, observar, mantener la compostura. No alzas la voz. No caes en la trampa de la ira. Y de repente, tu simple actitud desnuda el vacío de los demás. Ellos hablan sin medida, pero tus silencios pesan más que sus gritos. Allí es cuando la calma se convierte en espejo. Cada uno se ve reflejado en tu serenidad, y ese reflejo les obliga a cuestionarse. Tu aura poderosa no está en lo que haces por fuera, sino en lo que sostienes por dentro. Los demás sienten esa diferencia. Algunos se sienten inspirados, otros se sienten amenazados. No porque tú busques dominarles, sino porque tu modo de estar en el mundo les revela lo que les falta: equilibrio, claridad, disciplina. Marcus Aurelius escribió: el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Tus pensamientos ordenados, tu capacidad de observar sin dejarte arrastrar, tiñen todo tu ser con un color de serenidad que los demás no pueden ignorar. Y cuando ellos se ven frente a ti, ese color contrasta con el caos interior que aún no han sabido domesticar. Es como colocar un espejo limpio frente a un rostro cansado. De pronto, las imperfecciones que se intentaban ocultar salen a la luz. Tu calma es un catalizador. No necesitas dar sermones, no necesitas corregir a nadie. Tu manera de caminar, de hablar, de escuchar, transmite una invitación tácita.
Mira dentro de ti. Lo que buscas afuera no resolverá lo que falta adentro. Esa invitación no siempre se recibe con gratitud. A veces provoca rechazo, burla, incluso envidia. Pero en el fondo, incluso quienes se resisten saben que tu serenidad muestra una verdad que no pueden negar. Piensa en aquellas veces en que has entrado en un lugar lleno de tensión. Personas discutiendo, quejas, ansiedad en el aire. Y sin embargo, al mantenerte firme, tu sola presencia empieza a cambiar la atmósfera. No dices nada extraordinario, solo permaneces estable, tranquilo. Poco a poco, los demás ajustan su tono, bajan la voz, buscan tu mirada como buscando anclarse. Esa es la fuerza transformadora de una calma auténtica. No impone, inspira. En la vida diaria, esta energía se manifiesta en situaciones pequeñas. Cuando eliges no contestar a una provocación. Cuando esperas tu turno con paciencia, mientras otros se desesperan. Cuando escuchas con atención en lugar de interrumpir. Cada gesto, aunque simple, refleja un dominio que otros perciben como raro, casi extraordinario. Y es precisamente esa rareza la que convierte tu aura en algo magnético. El espejo que proyectas con tu serenidad no solo incomoda, también sana. Porque muchas personas, al verse reflejadas en tu calma, descubren que hay otra manera de vivir. Se preguntan, ¿cómo lo hace? ¿Por qué no pierde el control? ¿Por qué no necesita competir? Y en esas preguntas nace la posibilidad de cambio. Tu serenidad se convierte entonces en semilla de transformación, no solo para ti, sino también para quienes te rodean. No olvides, sin embargo, que este efecto tiene un precio. No todos estarán listos para enfrentarse a su propio reflejo. Algunos se alejarán, otros tratarán de romper tu calma, de arrastrarte a su tormenta. Es natural. El espejo siempre provoca resistencia en quien no quiere mirarse. Y es allí donde tu disciplina estoica debe sostenerte. No te dejes arrastrar, no reacciones. Recuerda, tu calma no es para complacer, es para vivir en coherencia contigo mismo. El filósofo Séneca decía que quien es valiente es libre. La serenidad es valentía en su forma más pura, porque exige no huir de tu interior. Mientras otros buscan escapar en el ruido, en las distracciones, en la superficialidad, tú eliges permanecer. Esa permanencia, esa quietud consciente, es lo que te otorga libertad. Y esa libertad es lo que los demás sienten como un aura inquebrantable. Cada vez que mantienes tu calma, refuerzas el espejo. Cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, invitas a los demás a mirarse a sí mismos. Y aunque muchos no lo reconozcan, esa invitación es un regalo. Es la oportunidad de despertar, de cuestionar, de cambiar. Tu serenidad no es solo tuya. Es un faro. Es la prueba viviente de que otra manera de estar en el mundo es posible. Y aunque no todos lo acepten, todos lo perciben. Porque frente a un espíritu en calma, no hay máscara que pueda sostenerse por mucho tiempo. Así, tu calma se convierte en una especie de verdad silenciosa. Una verdad que no necesita proclamarse, que no necesita imponerse, porque se siente en el aire, se refleja en los ojos, se queda grabada en la memoria. Esa es la fuerza de tu aura. Un espejo que incomoda, inspira y transforma. Y cuando aprendes a sostener ese espejo sin miedo, descubres que no solo influyes en quienes te rodean, sino que también te acercas cada vez más a la esencia del estoicismo. Vivir en coherencia con tu interior, independientemente de lo que ocurra afuera. La próxima señal nos llevará aún más lejos. Entenderás que no es suficiente mantener la calma, sino también aprender el arte de permanecer imperturbable, de elegir la observación antes que la reacción. Porque el reflejo que ofreces a los demás solo se mantiene cuando tú eres dueño absoluto de tu respuesta. Y allí, en esa maestría, comienza un poder que pocos llegan a conquistar. En un mundo que se alimenta de la inmediatez, donde cada provocación parece exigir una respuesta y cada gesto ajeno nos invita a reaccionar, mantenerse imperturbable se convierte en un acto de grandeza. Los estoicos entendían esta verdad con absoluta claridad. La verdadera fortaleza no consiste en responder al instante, sino en elegir conscientemente cuándo y cómo hacerlo. Epicteto lo expresó con precisión. Nadie puede dañarte sin tu consentimiento.
Esa frase encierra una de las llaves maestras de la libertad interior. No son los insultos, ni las opiniones, ni las injusticias externas lo que tiene el poder de herirte. Es tu elección de reaccionar lo que les da fuerza. Cuando eliges no reaccionar, lo que en realidad estás haciendo es conservar tu soberanía. La mayoría vive como una llama expuesta al viento. Cualquier soplo, por pequeño que sea, los sacude. Un comentario los altera, una mirada los ofende, un obstáculo los frustra. Sus emociones son marionetas de lo que ocurre afuera. Pero quien practica el arte de la no reacción se convierte en roca en medio de la tormenta. Puede sentir el viento, puede escuchar el ruido, pero no se mueve. Este dominio no significa apatía ni indiferencia. No se trata de no sentir, sino de decidir cómo actuar frente a lo que sientes. El estoicismo no pide que niegues tu humanidad, sino que la gobiernes. Reconocer la ira, la tristeza o el miedo, pero no entregarles las riendas de tu conducta. Eso es el arte de no reaccionar. La capacidad de observar la emoción como un visitante que llega, sin permitir que se adueñe de tu casa. Imagina un insulto lanzado contra ti. La reacción inmediata sería defenderte, devolver la ofensa, demostrar que no eres débil. Pero en ese instante, entregas tu paz al otro, te conviertes en su esclavo. En cambio, si eliges observar, si permites que la ofensa pase de largo como una flecha que no encuentra blanco, entonces conservas tu dignidad intacta. Ese control es lo que desconcierta a quienes buscan manipularte, descubren que no tienen poder sobre ti. Marcus Aurelius aconsejaba recordar, en todo momento, que las acciones de los demás son fruto de su ignorancia o de sus pasiones, y que nosotros no estamos obligados a responder del mismo modo. La mejor venganza es no parecernos a ellos, escribió. Esa es la esencia de la no reacción, no descender al nivel de quien busca arrastrarte, sino permanecer en la altura de tu propio dominio. La práctica cotidiana de esta virtud exige paciencia. Nadie nace imperturbable. Es un entrenamiento, un ejercicio constante de autoconsciencia. Cada provocación es, en realidad, una oportunidad para fortalecerte. Cada vez que alguien intenta encender tu ira y eliges permanecer sereno, te haces más dueño de ti mismo. Es como templar el acero. El fuego de las pruebas hace más firme tu espíritu. La no reacción también es un acto de compasión. Porque al no dejarte arrastrar por la furia ajena, no multiplicas la violencia. Rompes la cadena. Transformas el ciclo. Allí donde podría haber un conflicto, siembra tu calma. Allí donde podría nacer el rencor, siembra tu indiferencia hacia lo que carece de importancia. Esta elección no solo te protege, también protege a quienes te rodean del contagio de la negatividad. Pero lo más valioso de todo es la libertad que se gana. Quien no reacciona no depende de lo externo. No está atado a la opinión, al juicio, a la mirada ajena. Su centro está en su interior, no en las circunstancias. Esa independencia es la que hace que tu aura se sienta diferente, casi invulnerable. Los demás pueden gritar, insistir, presionar, y tú sigues siendo dueño de ti mismo. Piensa en las personas que más admiras. No son los que estallan a la mínima provocación, ni los que se dejan arrastrar por la ira. Son aquellos que, en medio del caos, mantienen la calma. Su sola presencia ordena el ambiente. Sus decisiones tomadas con claridad y no con impulsos, tienen un peso que los demás respetan. Ese respeto nace precisamente de su capacidad de no reaccionar. El arte de no reaccionar no significa pasividad. Significa estrategia. Significa elegir el momento y la forma adecuada para actuar, en lugar de ser esclavo del impulso. Un general que se lanza a la batalla sin pensar, solo por rabia, pierde. El sabio espera, observa, mide, y cuando actúa, lo hace con eficacia. Así es también en la vida diaria. No reaccionar no es debilidad, es fuerza contenida, lista para usarse en el instante oportuno. En este punto, conviene recordar que dominar la reacción es dominar el tiempo. Cada vez que retrasas tu respuesta, ganas espacio para reflexionar. Ese espacio es oro. Es el lugar donde la emoción pierde intensidad y la razón toma el mando.
Es el respiro que te salva de cometer errores que luego lamentarías. Ese breve intervalo entre estímulo y respuesta es donde se forja la libertad interior. El mundo moderno, lleno de prisas y estímulos, quiere arrebatarnos ese espacio. Quiere que reaccionemos al instante, que vivamos en piloto automático, que seamos predecibles. Practicar la no reacción es rebelarse contra esa inercia. Es recordar que no somos marionetas, que cada uno de nosotros posee la capacidad de elegir. Esa elección, repetida una y otra vez, construye el carácter. Y en esa construcción aparece tu aura poderosa. Porque quien domina su reacción se vuelve impredecible para los demás. No pueden manipularte. No pueden controlarte. No pueden anticipar cómo responderás. Esa independencia intimida a algunos e inspira a otros, pero siempre deja huella. Tu calma deja claro que nadie más que tú decide tu destino. En última instancia, el arte de no reaccionar es el arte de ser dueño de ti mismo. Y esa maestría, más que cualquier título o riqueza, es la mayor de las victorias. Porque los imperios caen, las posesiones se pierden, los aplausos se desvanecen, pero el dominio de tu interior permanece. Los estoicos lo sabían y lo vivían. Por eso, en medio de la adversidad, podían mantenerse serenos, podían caminar entre tormentas sin perder la dirección. Ese es el legado que puedes heredar. No dejar que el ruido externo gobierne tu paz. El siguiente paso en este camino nos mostrará otra dimensión de la fuerza interior. Aprender a elegir la soledad antes que la compañía vacía. Porque cuando eres capaz de no reaccionar, también descubres que muchas veces la mayor victoria es caminar en silencio, incluso si toca caminar solo. Allí, en esa soledad consciente, tu aura se refuerza como nunca. Hay una diferencia inmensa entre estar solo y sentirse solo. El primero es un estado. El segundo es una carencia. Los espíritus fuertes, aquellos que han aprendido a gobernarse, no temen a la soledad. La eligen. Porque saben que en ella no hay vacío, sino plenitud. La soledad, lejos de ser un castigo, es un refugio sagrado donde el alma respira y la mente se ordena. Los estoicos entendían bien este valor. Marco Aurelio, rodeado de ejércitos, consejeros, embajadores y cortesanos, encontraba sus momentos más claros no en las multitudes, sino en la intimidad de su tienda de campaña, escribiendo en silencio. En esas páginas, las meditaciones, se revela un hombre que buscaba la verdad en la quietud, no en la multitud. Para él, la soledad era el lugar donde podía confrontar su propia alma sin máscaras. El mundo moderno nos empuja a lo contrario. Se glorifica el estar siempre acompañado, siempre conectado, siempre rodeado de voces. Se teme al silencio porque obliga a mirarse en el espejo. Pero quienes poseen un aura poderosa saben que es en esa mirada interior donde se forja la auténtica fortaleza. La soledad se convierte en taller, en templo, en maestro. Elegir la soledad consciente significa rechazar la compañía vacía. No se trata de despreciar a los demás, sino de comprender que hay presencias que restan en lugar de sumar. Personas que drenan energía, que viven en la queja, en la superficialidad, en la distracción constante. Compartir el camino con ellas es cargar con pesos innecesarios. Y el sabio, el fuerte, prefiere caminar solo antes que perder la paz. Piensa en la naturaleza. Un roble centenario no necesita de otros árboles pegados a su tronco para crecer firme. Sus raíces profundas y su tronco sólido le bastan. De la misma manera, un espíritu enraizado en sus valores no necesita validación externa para sentirse pleno. Puede estar rodeado de muchos o de ninguno, y en ambos casos permanece íntegro. La soledad elegida es un acto de libertad. Es decirle al mundo: no necesito vuestra aprobación para existir. Es reclamar tu tiempo, tu espacio, tu energía. En esa elección, recuperas algo que la vida moderna roba constantemente: la atención. Cuando estás solo, sin ruidos ni distracciones, redescubres el tesoro más grande: la capacidad de escuchar tu propia voz interior. Esa voz, muchas veces, se pierde entre el bullicio de las multitudes. Pero en la soledad, emerge clara. Te recuerda quién eres, qué deseas, qué valores sostienes. Te señala los caminos que debes abandonar y las rutas que merecen tu esfuerzo.
Sin esa claridad, corres el riesgo de vivir siempre siguiendo a otros, adaptando tu paso al compás ajeno. Con esa claridad, caminas a tu propio ritmo, incluso si nadie más te acompaña. No confundamos esta elección con aislamiento hostil. El estoico no se encierra por desprecio al mundo, sino por respeto a sí mismo. La soledad es un medio, no un fin. Sirve para purificar, para recargar, para alinear. Desde allí, uno regresa más fuerte a la vida social, con mayor capacidad de dar, de compartir, de inspirar. Porque quien no sabe estar consigo mismo nunca podrá estar plenamente con los demás. Hay una paradoja luminosa en todo esto. Cuanto más aprendes a disfrutar de tu soledad, más magnética se vuelve tu presencia en sociedad. Los demás perciben que no dependes de ellos, que tu energía no nace de la multitud, sino de dentro de ti. Y esa independencia es profundamente atractiva, porque pocos la poseen. La gente empieza a buscarte no porque te necesites de ellos, sino porque ellos necesitan de tu calma. La soledad consciente también te protege. En ella, tomas distancia de los dramas ajenos, de las intrigas, de las habladurías. Evitas ser arrastrado por la corriente de la mediocridad. Te conviertes en espectador de la vida, capaz de ver con perspectiva lo que los demás, atrapados en el ruido, no logran percibir. Esa distancia te da ventaja. Actúas con claridad mientras otros reaccionan con confusión. Séneca escribió: el hombre sabio es autosuficiente. No porque se aísle del todo, sino porque no depende de lo externo para ser feliz. La compañía es un regalo, nunca una necesidad. Y cuando vives así, disfrutas más profundamente de quienes realmente merecen tu tiempo, porque los eliges desde la abundancia y no desde la carencia. El aura de quien abraza la soledad es distinta. Se percibe firmeza, independencia, madurez. Los demás sienten que no eres fácil de manipular, que no te dejas arrastrar por la presión social. Pueden invitarte, pueden rodearte, pero nunca podrán obligarte. Porque tú ya has aprendido la lección más dura. Estar contigo mismo sin huir. Este aprendizaje requiere valentía. No todos soportan mirarse en el espejo de la soledad. Muchos descubren heridas, vacíos, contradicciones, por eso huyen hacia el ruido, hacia la multitud, hacia la constante distracción. Pero quien se atreve a permanecer, quien se sienta en el silencio y enfrenta lo que aparece, emerge más fuerte. Porque en ese proceso aprende que nada externo puede ser peor que un alma desordenada, y que todo puede superarse cuando el interior está en calma. Así, la soledad deja de ser un miedo y se convierte en aliada. Un espacio de entrenamiento donde se pule el carácter, donde se cultiva la disciplina, donde se nutre la virtud. Allí se gesta el aura poderosa que luego, en medio del mundo, brilla sin esfuerzo. Cuando caminas solo por decisión, no te sientes incompleto. Te sientes libre. Y esa libertad es la que distingue a los espíritus estoicos de los demás. Porque mientras otros mendigan compañía para llenar vacíos, tú eliges la soledad para llenarte de ti mismo. En el próximo paso de este viaje, veremos cómo esa elección se complementa con algo aún más exigente. Mantener estándares internos tan altos que ya no necesites la validación de nadie. Porque la soledad consciente es solo la antesala de una verdad mayor, vivir según tus principios, incluso cuando el mundo entero viva en dirección contraria. Hay un tipo de grandeza que no se mide con trofeos ni con aplausos, sino con la coherencia de la vida interior. Los hombres y mujeres que poseen un aura poderosa no buscan la validación externa, se juzgan a sí mismos con criterios más exigentes que los que el mundo podría imponerles. Viven bajo estándares internos tan altos que ninguna mirada ajena puede determinar su valor. Los estoicos hablaban constantemente de la virtud como medida suprema. Para Marco Aurelio, la única riqueza verdadera consistía en actuar de acuerdo con la naturaleza y la razón. Para Séneca, el mayor triunfo era mantenerse fiel a los principios aun cuando nadie más lo hiciera. Y para Epicteto, la libertad solo se lograba cuando uno ya no dependía del juicio de los demás. Estos pensadores entendieron algo esencial. Quien vive conforme a sus propios estándares de virtud, ya no necesita la aprobación de nadie. Imagina la diferencia. El común de la gente calibra su vida con reglas externas.
¿Qué dirán de mí? ¿Cuántos me siguen? ¿Me reconocen mis méritos? ¿Soy aceptado? Su brújula cambia con cada opinión, con cada moda, con cada corriente. Pero el espíritu fuerte se guía por un norte interior que nunca varía: la virtud, la disciplina, la coherencia. Y aunque el mundo entero se vuelva en su contra, permanece firme, porque su juez no está fuera, sino dentro. Tener estándares internos elevados no significa buscar la perfección superficial, sino cultivar principios inquebrantables. Es exigirse honestidad cuando sería fácil mentir, practicar la templanza cuando la tentación abunda, mantener la justicia incluso cuando nadie observa. Es vivir como si cada acto fuese digno de ser escrito en la memoria eterna. Esa actitud imprime en tu carácter una fuerza que no puede falsificarse. En la vida diaria, esta diferencia se nota. Mientras muchos cambian de valores como quien cambia de ropa, tú mantienes un hilo invisible que da unidad a tu existencia. Esa coherencia inspira confianza. Los demás saben que tus palabras valen, que tus decisiones no son caprichos, que tu presencia no es oportunismo. Eres roca en un mar de arena. Los estándares internos también protegen. Quien vive pendiente de la validación externa se convierte en esclavo. Basta un elogio para elevarlo y una crítica para hundirlo. Pero cuando tu medida está dentro, ninguna opinión te controla. Ni el halago te embriaga ni la burla te derrumba. Caminas con una independencia que desconcierta, porque tu autoestima no fluctúa con la volatilidad de los demás. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo cada mañana que debía actuar con justicia, templanza y valentía, aunque el día le trajera ingratitud, hostilidad o desprecio. Ese era su estándar. No depender de lo que recibía, sino de lo que ofrecía. Vivía para ser fiel a su naturaleza racional, no para ser aplaudido. Y fue precisamente esa fidelidad lo que lo convirtió en uno de los líderes más respetados de la historia. Vivir bajo estándares elevados es un desafío constante. Implica mirarse al espejo sin excusas, preguntarse cada noche: ¿he sido hoy mejor que ayer? ¿He actuado conforme a mis valores? ¿He dejado que la ira, el miedo o el deseo me dominen? Estas preguntas no buscan culpabilidad, sino crecimiento. Cada día es una oportunidad para pulir el carácter, como el artesano pule la piedra hasta revelar su forma perfecta. El aura poderosa que surge de esta práctica no es visible de inmediato. Es discreta, silenciosa, pero inconfundible. Se percibe en la dignidad con la que caminas, en la serenidad con la que hablas, en la firmeza con la que decides. Los demás tal vez no sepan explicarlo, pero sienten que hay en ti una autoridad que no proviene de títulos, sino de coherencia interior. Los estándares internos elevados también son una declaración de independencia frente al mundo moderno. Hoy se aplaude la mediocridad disfrazada de comodidad, el conformismo vendido como felicidad, la superficialidad celebrada como éxito. Resistirse a esa corriente y mantener valores sólidos exige coraje. Exige aceptar que tal vez seas criticado, incomprendido, incluso rechazado. Pero ese rechazo no duele cuando sabes que tu vida se sostiene en un cimiento más profundo que las modas pasajeras. Séneca lo dijo con claridad. Vivir conforme a la virtud es vivir conforme a la naturaleza. Y vivir conforme a la naturaleza no es seguir el instinto animal, sino la razón que distingue al ser humano. Quien se disciplina, quien se rige por principios, quien busca la excelencia en lo interior, en realidad está cumpliendo con su verdadera esencia. La disciplina es, en este sentido, la expresión más visible de los estándares elevados. Significa hacer lo correcto incluso cuando nadie te observa, incluso cuando es incómodo, incluso cuando duele. Significa entrenar el alma como un soldado entrena el cuerpo, preparándola para las batallas inevitables de la vida. Y cada vez que eliges la virtud sobre la comodidad, refuerzas el muro invisible de tu aura. El precio de vivir así es alto. Soledad en ciertos momentos, incomprensión, burlas. Pero la recompensa es mayor: respeto auténtico, paz interior, libertad verdadera. Porque quien vive según sus estándares no teme perder nada externo. Su tesoro está en lo que nadie puede arrebatarle. El aura de quienes se exigen más a sí mismos que a los demás se siente rara, casi sagrada. Inspira a algunos, incomoda a otros,
pero nunca pasa desapercibida. Porque en un mundo donde todos buscan reconocimiento, encontrarse con alguien que no lo necesita resulta profundamente impactante. Así, los estándares internos elevados se convierten en el corazón de tu grandeza. No necesitas adornos ni máscaras. Tu vida misma es testimonio. Y cada decisión coherente, cada acto disciplinado, cada renuncia consciente, fortalece la luz silenciosa que irradias. En el siguiente paso de este camino, veremos cómo este dominio interior se traduce en algo aún más profundo. La autarquía, la capacidad de gobernarte por completo, de ser dueño de ti mismo en cada aspecto. Porque los estándares son la raíz, pero la autodisciplina es el fruto que demuestra que vives de acuerdo con ellos. Allí comienza la verdadera soberanía del espíritu. Si hay un signo que distingue a los espíritus verdaderamente fuertes, es su capacidad de gobernarse a sí mismos. El mundo suele hablar de libertad como si se tratara de hacer lo que uno quiere en cada momento. Pero los estoicos nos recordaron que la libertad auténtica no es seguir los caprichos del instante, sino no ser esclavos de ellos. Y esa liberación solo se logra a través de la autodisciplina. La autodisciplina es el arte de dirigir tu vida como un buen capitán dirige su barco. No dejas que cada ola te arrastre. No cambias de rumbo con cada viento. Tienes un destino trazado, y aunque las corrientes quieran desviarte, permaneces firme. Así es también con el alma. Quien se disciplina decide el rumbo y no permite que el deseo, la pereza o el miedo lo desvíen. Marco Aurelio, en medio del lujo del palacio imperial, recordaba a diario que debía levantarse con energía, porque había sido hecho para el deber, no para el placer. Esa disciplina, mantenida aún en la posición más cómoda y poderosa, era la que le daba grandeza. Si incluso un emperador necesitaba imponerse reglas para no corromperse, ¿cómo no habría de necesitarlas cualquier ser humano? La autodisciplina no es represión, es elección. Significa decidir qué hábitos te acercan a la virtud y cultivarlos con constancia. Significa decir no a lo que te debilita, incluso cuando resulta atractivo. Es entrenar la mente para que el placer inmediato no destruya la grandeza a largo plazo. Quien se deja llevar por cada impulso vive como esclavo. Quien sabe dominarse construye su propio reino interior. En la vida cotidiana, esto se refleja en gestos sencillos pero poderosos. Despertar a la hora que dijiste, aunque cueste. Cumplir con la tarea que te propusiste, aunque nadie la supervise. Moderar tu consumo, aunque la abundancia te invite al exceso. Controlar tu lengua, aunque la emoción te empuje a hablar de más. Cada una de estas victorias pequeñas fortalece el músculo invisible de la autodisciplina. Epicteto decía, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y tenía razón. De poco sirve conquistar ciudades, acumular riquezas o recibir elogios si, al final, eres prisionero de tus pasiones. Quien no controla su apetito por el placer, su avidez por el reconocimiento o su miedo a la incomodidad, vive encadenado. La autodisciplina rompe esas cadenas. Lo interesante es que al principio puede parecer un peso. Exigirse levantarse temprano, entrenar, estudiar, guardar silencio, controlar impulsos, todo eso parece duro. Pero con el tiempo se convierte en ligereza. Porque ya no vives a merced de lo externo. Tu cuerpo obedece a tu razón. Tu mente sigue tu propósito. Tu vida fluye con orden. La disciplina, que al inicio parecía cárcel, se revela como libertad. El aura de una persona disciplinada se percibe en su sola presencia. Inspira respeto. No porque imponga miedo, sino porque transmite solidez. Es alguien que no se rompe a la primera dificultad. Alguien que no busca excusas. Alguien que mantiene el rumbo cuando todos los demás abandonan. Esa constancia magnética nace de un entrenamiento invisible, del trabajo silencioso que nadie ve pero todos sienten. La autodisciplina también es protección contra la manipulación del mundo moderno. Vivimos en una era que explota las debilidades humanas. La adicción al placer inmediato, la dependencia de la aprobación, la búsqueda de confort constante. Las redes sociales, la publicidad, el consumo masivo, todo está diseñado para hacerte reaccionar sin pensar. El disciplinado, en cambio, no se deja arrastrar.
Decide cuándo mirar, qué consumir, qué escuchar. Su vida no es una reacción, es una construcción. Y en esa construcción surge una satisfacción profunda. No la euforia pasajera de los caprichos, sino la paz de quien sabe que ha cumplido consigo mismo. Cada día disciplinado es una victoria silenciosa que fortalece el carácter. Es la diferencia entre el que vive esperando milagros y el que se convierte en su propio milagro. Séneca afirmaba que la mayor victoria es sobre uno mismo. Esta es la esencia de la autodisciplina. No derrotar a otros, sino dominar tu interior. Porque cuando logras esa victoria, ninguna fuerza externa puede someterte. El hambre, el frío, la crítica, la tentación, todo pierde su poder frente a un alma entrenada. Esto no significa vivir sin disfrutar, sino saber disfrutar sin perder el control. El disciplinado no rechaza el placer, pero no lo idolatra. No rechaza la comodidad, pero no la necesita. No rechaza el reconocimiento, pero no lo persigue. Vive en equilibrio, siempre dueño de sí, siempre capaz de elegir. La autodisciplina también forja propósito. Cuando entrenas tu voluntad para sostener hábitos, descubres que eres capaz de más de lo que imaginabas. Cruzas límites, alcanzas metas, superas pruebas, y esa confianza se convierte en fuego interior. Empiezas a creer en ti no por frases motivacionales, sino por la evidencia de tu propia constancia. Esa fe en ti mismo es la raíz de un aura que inspira a los demás. En un mundo que glorifica la facilidad, ser disciplinado es un acto de rebeldía. Es rechazar el camino corto para elegir el camino noble. Es entender que la verdadera recompensa nunca llega sin esfuerzo, y que el valor de algo se mide por lo que exige de ti. Los espíritus grandes no buscan atajos, buscan el trabajo que los transforma. Cuando alguien te observa desde fuera, tal vez no comprenda tus sacrificios. Te llamarán rígido, excesivo, incluso extraño. Pero tu aura hablará más fuerte que las críticas. Con el tiempo, los mismos que se burlaron se preguntarán cómo logras mantener la calma, cómo alcanzaste tus metas, cómo irradias esa fuerza serena. La respuesta siempre será la misma: la autodisciplina. En última instancia, este poder es la base de todos los demás. Sin autodisciplina, no hay silencio verdadero, no hay calma duradera, no hay soledad fructífera, no hay estándares elevados. Todo se desvanece sin el hilo invisible de la constancia. Con autodisciplina, en cambio, cada virtud florece y se convierte en parte de tu ser. Así es como tu aura se fortalece. No con promesas, sino con prácticas. No con palabras, sino con actos repetidos día tras día. Y cuando llegas a dominarte, cuando cada gesto refleja tu voluntad consciente, entonces entiendes lo que los estoicos sabían desde siempre. El mayor de los imperios es el gobierno sobre uno mismo. En el próximo paso, descubriremos una cualidad que complementa y embellece esta fuerza: la humildad. Porque el verdadero poder disciplinado no necesita exhibirse, se manifiesta en el silencio y la modestia, como un río profundo que fluye sin ruido pero que alimenta toda la tierra. Cuando hablamos de poder, la mayoría imagina grandeza exterior. Títulos, riquezas, influencia, reconocimiento. Sin embargo, los espíritus más sabios han repetido a lo largo de la historia una verdad sencilla: lo más poderoso no siempre es lo más visible. La humildad, esa virtud discreta y a menudo incomprendida, es en realidad una de las fuerzas más transformadoras que un ser humano puede poseer. La humildad no consiste en rebajarse ni en negar el propio valor. Consiste en comprender que, por grande que seas, formas parte de algo más vasto, que tu conocimiento es limitado, que tu vida es breve, que el universo no gira en torno a ti. Esta conciencia no disminuye, al contrario, otorga libertad, porque cuando dejas de luchar por impresionar, comienzas a vivir con autenticidad. Marco Aurelio, emperador de Roma, pudo haberse rodeado de halagos y homenajes eternos. Y sin embargo, en sus meditaciones, repetía a sí mismo que debía recordar su condición de hombre, mortal, vulnerable como cualquier otro. En medio de la gloria, cultivaba la humildad. Ese contraste es lo que lo hizo verdaderamente grande. Su poder no lo embriagaba, porque sabía que era efímero.
La humildad es una protección contra la ilusión del ego. El ego busca siempre más atención, más control, más superioridad. Pero ese apetito nunca se sacia. El humilde, en cambio, no se mide por comparaciones. No necesita estar por encima de nadie, porque su medida está dentro, en la coherencia con sus principios. Y esa independencia del juicio ajeno es una forma silenciosa de poder. En la vida cotidiana, la humildad se percibe en gestos simples. Escuchar de verdad en lugar de hablar siempre, reconocer errores sin excusas, aprender incluso de quienes parecen insignificantes. El humilde no teme admitir lo que ignora, porque sabe que reconocer una limitación es el primer paso para superarla. En cambio, quien se aferra al orgullo se queda estancado, esclavo de una imagen que necesita defender. La humildad también se manifiesta en la manera de usar la fuerza. El arrogante emplea su poder para imponerse, para humillar, para engrandecerse a costa de otros. El humilde, en cambio, entiende que el verdadero poder se comparte. No necesita demostrar nada, porque su autoridad se sostiene en la integridad. Y esa integridad inspira más que cualquier demostración de fuerza. Séneca escribió que nadie es más miserable que aquel que se considera el más feliz. Esa paradoja nos recuerda que el orgullo exagerado encierra siempre una fragilidad. Quien necesita proclamarse superior, en realidad esconde inseguridad. El humilde, al no buscar validación, vive con mayor serenidad. Su felicidad no depende de ser el primero, sino de ser fiel a sí mismo. La humildad también es claridad. Permite ver las cosas como son, sin el velo del ego. Mientras el soberbio se engaña creyéndose intocable, el humilde reconoce sus vulnerabilidades y se prepara para enfrentarlas. Esta honestidad lo hace más fuerte. Porque quien niega sus debilidades no puede corregirlas, pero quien las acepta puede transformarlas en virtud. El aura de una persona humilde tiene un magnetismo distinto. No deslumbra con estridencia, sino con serenidad. No busca aplausos, pero los recibe sin pedirlos. No necesita convencer, porque su coherencia convence por sí sola. Los demás se sienten seguros a su lado, porque perciben autenticidad en cada gesto. Y esa autenticidad es un faro en un mundo saturado de apariencias. La humildad también nos enseña a valorar a los demás. Cuando no necesitas competir constantemente, puedes reconocer la grandeza ajena sin sentirte amenazado. Puedes admirar, aprender, agradecer. Esta capacidad abre puertas, construye vínculos profundos y multiplica la influencia. Porque la verdadera autoridad no nace de imponerse, sino de ganarse la confianza. En tiempos de superficialidad, la humildad es casi un acto revolucionario. Rechaza la obsesión por mostrar, por exhibir, por aparentar. Prefiere la sustancia sobre la forma, la esencia sobre la fachada. Y esta elección, aunque silenciosa, tiene un impacto profundo. Transforma no solo a quien la practica, sino también a quienes lo rodean. Marco Aurelio lo entendía al recordar, día tras día, que la gloria no era eterna, que los monumentos se derrumban, que los nombres se olvidan. Lo único que permanece es la virtud, y entre las virtudes, pocas brillan con tanta fuerza invisible como la humildad. Cultivar esta actitud requiere valentía, porque el mundo confunde humildad con debilidad. Pero el que sabe callar cuando podría presumir, el que elige escuchar cuando podría dominar, el que admite su error cuando podría esconderlo, demuestra una fortaleza mucho mayor que el que siempre busca imponerse. La humildad es autocontrol en estado puro. La grandeza de la humildad está en que no necesita proclamarse. Es evidente en la mirada tranquila, en las acciones coherentes, en el respeto con que se trata a todos, sin importar su posición. Esta grandeza discreta deja huella duradera, mucho más que cualquier acto ruidoso de arrogancia. Y así como el río más profundo es el que fluye en silencio, también el alma más fuerte es la que no necesita alardear. La humildad convierte a la disciplina en sabiduría, a la virtud en ejemplo, al poder en servicio. Es la fuerza invisible que sostiene todas las demás virtudes. En el próximo paso de este viaje, veremos cómo esta humildad se enlaza con algo aún más esencial. Vivir con propósito, porque la vida no se mide solo por la fuerza que tienes o la disciplina que logras,
sino por la dirección hacia donde diriges todo ese poder. Y allí, en la unión de la humildad con el propósito, se revela la verdadera plenitud del espíritu. La vida humana, decía Marco Aurelio, no está hecha para el ocio vacío, sino para la acción conforme a la razón. No nacimos para vagar sin rumbo, atrapados en distracciones interminables, sino para cumplir una misión. Vivir de acuerdo con nuestra naturaleza y con virtud. Esta es la esencia de tener un propósito. Y quien camina con propósito irradia una aura distinta, porque cada paso lleva consigo la fuerza de una dirección clara. El propósito no se mide en grandeza exterior. No todos están llamados a gobernar un imperio ni a liderar multitudes. Pero todos, absolutamente todos, tenemos una razón íntima que da sentido a nuestra existencia. Puede ser el compromiso de cultivar la sabiduría, de servir con justicia, de formar una familia íntegra, de dejar el mundo un poco mejor de como lo encontramos. Lo importante no es la magnitud de la misión, sino la fidelidad con la que la vivimos. Vivir sin propósito es como navegar sin brújula. Puedes avanzar, puedes incluso moverte rápido, pero cada corriente te arrastrará a un destino que no has elegido. Y esa falta de dirección genera vacío, ansiedad, insatisfacción. Muchos llenan ese vacío con placeres pasajeros, con reconocimiento superficial, con ruido constante, pero nada de eso sustituye la plenitud de saber que caminas hacia un fin que justifica cada esfuerzo. El propósito ordena la vida. Te da una medida para discernir qué merece tu energía y qué no. Te enseña a decir sí con fuerza a lo que se alinea con tu misión, y no con firmeza a lo que la desvía. Cuando tienes claro el porqué de tu vida, no necesitas correr detrás de cada oportunidad ni dejarte seducir por cada tentación. Tu camino está trazado, y aunque el mundo te ofrezca 1000 atajos, permaneces en la senda que has elegido. Los estoicos insistían en que el propósito supremo era vivir conforme a la virtud. Para Marco Aurelio, eso significaba servir al bien común, actuar con justicia y recordar siempre la brevedad de la existencia. Para Epicteto, significaba aceptar lo que no controlamos y dedicar nuestra energía solo a lo que depende de nosotros. Para Séneca, significaba aprovechar cada instante, pues el tiempo es lo único que verdaderamente nos pertenece. Cada uno, desde su perspectiva, coincidía en lo mismo. Sin propósito, la vida se desperdicia. El aura de una persona con propósito se percibe incluso en el silencio. No necesita explicarlo, porque se siente en la manera en que se mueve, en la coherencia de sus actos, en la pasión tranquila con la que se entrega a lo que hace. Los demás pueden no entender su misión, pero intuyen que camina hacia un horizonte definido. Y ese horizonte inspira respeto. Vivir con propósito también nos libra del miedo a la muerte. Marco Aurelio repetía que todo lo que tenemos es el presente y que el fin llegará para todos. Quien vive sin dirección teme que el final los sorprenda sin haber vivido de verdad. Pero quien cada día dedica sus fuerzas a su misión puede mirar a la muerte sin terror, porque sabe que ha empleado bien su tiempo, que no ha malgastado la oportunidad de existir. El propósito da fuerza en la adversidad. Cuando la vida se vuelve dura y siempre lo hace, los que carecen de sentido se quiebran fácilmente. Pero quien tiene un porqué soporta cualquier cómo. La frase de Viktor Frankl, heredero moderno de esta sabiduría, resume la enseñanza estoica. Un hombre con un porqué es capaz de resistir casi cualquier circunstancia. El propósito convierte las pruebas en parte del camino, no en un obstáculo definitivo. En la vida diaria, el propósito se manifiesta en la constancia. No en gestos grandiosos, sino en elecciones repetidas. Trabajar con integridad aunque nadie lo vea. Cuidar lo que amas aunque nadie lo aplauda. Resistir la tentación de abandonar cuando la recompensa parece lejana. Cada uno de estos actos, por pequeño que parezca, es un ladrillo en la construcción de un destino con sentido. El propósito también se renueva en la reflexión. No basta con declararlo una vez. Hay que revisarlo, nutrirlo, reafirmarlo. Marco Aurelio escribía cada día para recordarse a sí mismo quién era y qué debía hacer. Esa práctica de autoexamen le mantenía firme frente a las distracciones del poder y del lujo. Nosotros también necesitamos ese recordatorio. ¿Estoy viviendo para mi misión, o me estoy desviando en lo trivial?
El aura de quien vive con propósito brilla más allá de las circunstancias. Incluso en la derrota, mantiene dignidad. Incluso en la pérdida, conserva esperanza, porque sabe que cada experiencia, buena o mala, forma parte de su misión. Su valor no depende del éxito inmediato, sino de la fidelidad a su dirección. Y esa fidelidad es lo que lo hace invencible. La grandeza de un propósito no está en su tamaño, sino en su autenticidad. Puede ser escribir un libro, puede ser educar a un hijo, puede ser cuidar con amor a los demás, puede ser buscar la verdad en medio del ruido. Lo esencial es que esa misión te trascienda, que te saque del egoísmo y te obligue a dar lo mejor de ti. Porque el propósito no se trata de ti solo, se trata de cómo tu vida contribuye al todo. Vivir con propósito es vivir con plenitud. Cada mañana se convierte en un nuevo comienzo. Cada esfuerzo cobra sentido, cada caída se transforma en aprendizaje. Y así, poco a poco, tu vida se convierte en testimonio. Un testimonio que inspira, que guía, que deja huella. En el próximo paso, comprenderemos que este camino culmina en una síntesis. Unir silencio, calma, disciplina, humildad y propósito en una vida íntegra que no necesita compararse con nadie. Porque al final, la mayor señal de un aura poderosa es precisamente esa. Vivir distinto, vivir en coherencia, vivir con sentido, aunque el mundo entero siga corriendo en otra dirección. Llegamos al final de este viaje. Has caminado conmigo a través del silencio, de la calma que incomoda, de la no reacción, de la soledad elegida, de los estándares internos elevados, de la disciplina, de la humildad y del propósito. Y ahora, en este último tramo, es momento de comprender la síntesis. Tu diferencia es tu mayor fortaleza. Tu aura no brilla porque seas como todos, sino precisamente porque no lo eres. En un mundo que insiste en uniformar, en empujar a las masas hacia los mismos deseos, las mismas distracciones y los mismos miedos, mantenerte fiel a ti mismo es un acto de valentía radical. La mayoría busca encajar, ser aceptada, confundirse con la multitud. Pero tú has aprendido que la autenticidad, aunque solitaria, es el único camino hacia la libertad. Esa autenticidad es la raíz de tu aura poderosa. Ser diferente no significa rechazar por rebeldía lo que hacen los demás, sino escuchar tu conciencia y actuar conforme a ella, aunque la multitud no comprenda. Significa hablar menos y vivir más. Significa elegir la virtud sobre la comodidad, la coherencia sobre la aprobación, el propósito sobre la distracción. Y cada una de esas elecciones te separa del ruido para acercarte a la esencia. Marco Aurelio lo escribió con sencillez. Ser diferente no es un defecto, es vivir de acuerdo con la naturaleza. Y vivir de acuerdo con la naturaleza es vivir en armonía con la razón, con la virtud y con lo que realmente importa. No es seguir el rebaño, sino escuchar la melodía interior que pocos se atreven a oír. Tu aura poderosa no necesita demostraciones. No requiere gritos ni adornos. Se manifiesta en la serenidad de tu mirada, en la firmeza de tus pasos, en la coherencia de tu vida. Los demás lo perciben aunque no sepan explicarlo. Algunos se sentirán inspirados, otros se sentirán desafiados, pero nadie quedará indiferente. Porque la diferencia auténtica siempre deja huella. Esa diferencia exige coraje. No es fácil caminar por un sendero que pocos recorren. No es fácil elegir el silencio cuando todos buscan ruido. No es fácil mantener la calma cuando todos reaccionan. No es fácil abrazar la soledad cuando todos mendigan compañía. No es fácil vivir con disciplina cuando todos se entregan al capricho. No es fácil ser humilde en un mundo de egos inflados. No es fácil vivir con propósito cuando todos persiguen lo inmediato. Y sin embargo, esa dificultad es la que forja la grandeza. Quien abraza su diferencia descubre que la vida adquiere un sabor distinto. Ya no vives esclavo de las comparaciones, porque tu medida está dentro de ti. Ya no mendigas reconocimiento, porque tu paz proviene de la coherencia. Ya no temes a la soledad, porque has aprendido a habitarte. Ya no tiemblas ante las pruebas, porque tu propósito da sentido al dolor. Esa libertad es el sello de tu aura. Tu diferencia también es un servicio al mundo.
Aunque muchos no lo entiendan, al vivir de esta manera te conviertes en ejemplo. Demuestras que otra forma de estar en la vida es posible. Que no todo tiene que ser ruido, superficialidad y prisa. Que se puede vivir con calma, con dignidad, con dirección. Y esa demostración, silenciosa pero firme, es más poderosa que 1000 discursos. El aura de la diferencia es rara. No todos la poseen, porque no todos están dispuestos a pagar el precio. Implica incomodidad, incomprensión, a veces rechazo, pero también trae consigo respeto verdadero, paz profunda y una influencia que trasciende el tiempo. Porque al final, no recordamos a los que imitaron, sino a los que se atrevieron a ser ellos mismos. Mira la historia, los nombres que permanecen no son los que se adaptaron sin cuestionar, sino los que supieron mantener su singularidad en medio de la multitud. Los filósofos, los sabios, los líderes de espíritu, todos compartían esa cualidad. Eran diferentes. Y su diferencia, en lugar de debilitarlos, se convirtió en la fuente de su legado. Lo mismo ocurre contigo. No temas tu diferencia, no la escondas, no la disimules. Cultívala. Haz de ella tu marca, tu fuerza, tu guía, porque el mundo no necesita más copias. Necesita autenticidad. Y la autenticidad, cuando se sostiene con virtud, se convierte en luz. La diferencia auténtica no es arrogancia, es coherencia. No es desprecio, es fidelidad. No es aislamiento, es integridad. Quien vive así no necesita proclamarse especial, porque su vida misma es testimonio. Su aura habla por él, más fuerte que cualquier palabra. Al final, todo se resume en esta verdad. Tu aura es poderosa porque has elegido el camino difícil, el camino de la coherencia. Has elegido el silencio sobre el ruido, la calma sobre la reacción, la soledad sobre la multitud vacía, los estándares elevados sobre la complacencia, la disciplina sobre el capricho, la humildad sobre el ego y el propósito sobre la distracción. Esa suma de elecciones es lo que te hace distinto. Y esa diferencia, lejos de ser un peso, es tu mayor regalo. Porque quien se atreve a ser fiel a sí mismo, aunque el mundo entero marche en la dirección contraria, se convierte en invencible. Así concluye este viaje, recordándote que no estás aquí para encajar, sino para trascender. Que tu vida no debe ser una copia, sino una obra única. Y que tu aura, esa fuerza silenciosa que emana de ti, es la prueba de que no eres como los demás. Eres distinto. Y en esa diferencia radica tu poder.